exceptionally. Hate all you want, but I'm dangerous. You're gonna burn your tongue with this tea. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming, Kiki. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Yeah. Serve a little sass, with a little side of ass. Su cortina sí lo marca, porque como cada lunes tenemos espectáculos, tenemos cosillas que pasa en la televisión y en otros medios, en la voz de Martina Ratia. Hola, ¿cómo están? ¿Estás bien? Todo tranqui, por suerte. Bueno, ¿cómo le fue con el partido y todas esas cosas? Bien, re lindo. Además tengo familiares en casa que lo disfrutan, así que la primera vez que lo digo como de ser compartido. Si no... Si no estoy durmiendo, usted me conoce. Me conoce. Pero me vengo a colgar de la barbilla de Juanchi. Me encanta. Sí, sí, ¿A sí. Juanchi le va a doler? No, todo con cariño, Juanchi. Todo con cariño, Juanchi. No, porque vengo a hablar un poco de cómo promedió el rating el día sábado con el partido de Argentina, que sé que a usted le gusta. Así que le traigo... Los ratings me encantan. Siempre. Lo que ahora les voy a contar algo que voy a analizar para la próxima, porque hay algo que me llamó la atención, pero arrancamos con la principal, que es Telefe, vio que compró todo. Está transmitiendo, está siendo líder en estas transmisiones. Lo que sí te llega 5 minutos tarde el gol, pero bueno. Sí, eso es verdad. Lo estoy viendo ¿El gracias a Telefe llega tarde? Boludo, o sea, cuando terminaba de gritar todo el barrio, empezaba la jugada en mi computadora. Sí, te llega con spoiler. Y vivir en el centro es complicado. Usted se volvería loco. Sí, Igual loco. me hacía bien en la ansiedad. Era como, bueno, estamos metiendo Resuelve un poco para la gente ansiosa. Bueno, el sábado marcó 36.4 puntos de rating en lo que es la transmisión de solamente de Telefe, estamos hablando. Sí. Después, bueno, estamos hablando del partido de Argentina contra Suiza. Claro, muy bien. Preparadísima. Hizo 3 puntitos más que el partido con Egipto, así que se ve que hay muchas expectativas. Vamos a ver qué pasa este miércoles. 40 el miércoles. No, el miércoles explota. Seguramente. Y en la señal estatal, que esto es una de las cosas que más me llamó la atención, marcó 4.6 puntitos. Sí, cuando el mundial pasado, recuerda que era de cabeza la TV pública. Claro. No vi yo la transmisión, consultaré para la semana que viene qué hace que esto caiga. Repite de Sport, ¿no? Sí. Repite el equipo, o sea, DirecTV Sport es el que lo transmite y Canal 7 lo repite. Yo lo vi por ESPN con Clos. Con Clos, yo también lo miro por ESPN con Clos. Bueno, y el total para Clos y La Torre. el día sábado, teniendo en cuenta también las señales privadas, dio 54.5 puntos de rating. ¿Quién? Tremendo. ¿Quién? Todo. Todo Sumando, haciendo un conteo de todo. O sea que la gran el mayoría lo encendido. vio por Telefe. Sí, podemos decir que es el hecho televisivo del año, básicamente. Cuando Cantar y Bope a fin de año nos seleccione qué fue lo más visto, bueno, claramente los partidos de Argentina van a estar encabezando. Así que continuamos un poquito con rating, porque le tengo también separado. Hizo 36.4 en Telefe el partido en sí. Después el post partido 23.9, que en el de Egipto fue 5 puntos menos. Claro. Por ende, confirmamos con esto de la expectativa, la emoción. Bueno, ni hablar que se venía el partido también con Inglaterra, así que imagino que había también expectativas para ver qué declaraba la gente. Y el horario después. también, porque el otro fue a la tarde, por ahí era más incómodo. Acá está la gente reunida ya. Sábado también, un horario para estar en casita. Y en tercer lugar, el sábado quedó Juntos por el Mundial con 13, casi 14 puntos, que es la previa también. Así que podemos decir que para Telefe el día sábado ganó el Mundial directamente. El 13, claro. ¿Sabes la publicidad? El 13 lo más visto de el 13, la familia Ingalls con 4 puntos. Está jodido. Sí. Cine a la mañana, La ¿va? gente igual. Va a la mañana, es como contraprograman únicamente Le con... gusta a Sarachi, le gusta a la familia Ingil. Muy bien. Aparte no tiene nada que ver con el mundo ya la familia Ingalls. Y ojo, porque la tradwife, ¿cómo que se dicen? Las Trade mujeres wife. estas nuevas. Sí, trade son wife. esas que como que recuperan un poco la vida antigua, fuera de joda, hay toda No sabe lo que una cuestión en redes sociales Juanchi es el que lo de que niñas cree él es así que se para ponen todo. delantal y solo crían hijos y cocinan todo el día. ¿Cuántas son? Los Muchas. 4 puntos. Hay Mira. y más te diría. Hay un movimiento fuera. Claro, lo preocupante, no sé, lo que llama la atención es eso, que se está armando con un movimiento de gente que dice tener esos valores. Pero bueno. Solo cocinan y crían hijos. En segundo lugar, Cine 13, La Máscara de Hierro, una novedad también quedó. La Máscara de Leo Hierro, DiCaprio. perdón. Sí. Buenísimo. Y lo más triste es que en tercer lugar quedó nuestra querida chiquita. Oh, ¿Cómo pero llegó la chiquita. Chiqui? 2-7 Pero quedó, qué, pobrecita. claro, pero ¿qué hora fue? Y a la nochecita sí, ya casi Post partido. Sí, post partido. Había que cancelar el programa.
había que levantarlo directamente y ese día, bueno, Lo va grabado. ponemos otro capítulo de los singles y listo. Eso para el día sábado. Si quiere, vamos para el día domingo porque le voy a comentar algo de GH también, que usted me preguntó qué pasaba con ayer el rating. lo puse 3 minutos y lo saqué. Ay, ayer, es que no se entendía, había una mezcla de Vi cosas. una mesa, yo también. Pinché con... Una Estaba mesa de gente ayer. la cena de Claro, nominados, la cena de nominados. bajaban nominados también de la placa, que hoy hay un eliminado, y además había un desfile con ropa sustentable. Entonces había una mezcolanza de cosas que... Sustentable. No vi Sí, eso. no, una cosa fea. Lo más visto igual, Generación Dorada con 11,3 puntos. Acá atención igual porque se desdobla. Esto recordemos que desde que volvió Santiago del Moro tienen esta estrategia porque se divide en dos partes. Sí. La primera parte 11,3. En segundo lugar se nos coló Por el Mundo Mundial, el programa de Marley. Lo vi ayer. Sí. Con 9.7 y en tercer lugar quedó la segunda parte de GH con 8.9, 9 puntos, redondiemos, Che, así igual que... es un montón, 11 puntos. Sí, no, la verdad que Re. es un buen número y es un poco lo que hay hoy en la televisión, Sí. ¿no? Eso es lo máximo. Después en el 13, Cine Shampoo, Buscando Justicia con 5.9. Otro Cine Shampoo, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, 4.7. Y otra A película, ver. Asesinos sin Memoria, 4.5. No es un número malo porque yo creo que si ponemos un programa con producción propia, Te sale más no caro. nos hace este número, ¿no? Un sábado en el No, 13. no. Así que ahí muy bien. Y si quieren América, GPS 1.6, Infama 1.4, que le ganó a La Roca, que no aparece ni siquiera en el podio de Canal 9. Vio que La Roca está sábados y ¿Quién es La domingos. Roca? Roca Salvo. La Roca Roca Salvo, La Roca el espectáculo. No se entiende, Martu. Está sábado y domingo en Implacables. Y el domingo, bueno, no apareció ni siquiera la franja de los 3 más vistos. Lo único que quedó es la Turismo Carretera, que hay muy fieles los domingos de la mañana. La gente Siempre. de turismo, un beso a La todos M ellos. tiene motores 1270. Y le traigo, si quiero, una comparación de lo que fue 6 meses de Masterchef, último Masterchef de Wanda Nara, con estos 6 meses de Gran Hermano. Me encanta esta comparación, Martina. Desde ya es injusta la comparación ¿Por qué? porque estamos en medio de un mundial, porque Masterchef duró 6 meses. Nah, pero este GH está haciendo mal, ¿no? Sí, pero digo, hay una cosa, un paquete cerrado de 6 Sí. meses y otra cosa es GH que a sus 6 meses todavía no está ni siquiera en las instancias finales. qué pesado. Así que bueno, hay que aclararlo porque después Santi se pone mal si no. De octubre a marzo fue Masterchef. Arrancó en octubre del año pasado y terminó Sí. en marzo de este año. Con Max. Primer mes, 13, casi 14 puntos. Segundo mes, bueno, le hago primer mes con primer mes. Dale. El primer mes de Masterchef, casi 14 puntos. Y el primer mes de Gran Hermano hizo 14 y medio. Y si quiere, bueno, no le voy a mencionar mes por mes porque si no se nos va mucho el tiempo. El total de Masterchef fue de 11.28 y hasta ahora Gran Hermano viene con 11.38. Son 10 décimas la que estaría sacando únicamente Gran Hermano frente al programa de Wandita Nara. Vamos, ¿Qué Juan. tenemos para analizar acá? GH obviamente requiere una producción mucho más grande porque necesitas equipos técnicos 24 horas que estén monitoreando, gente que esté subiendo también Contenido. a las redes contenido. Además la articulación que hay con Digo para que también puedan tener las cámaras en vivo durante las 24 horas con multicámaras, no solamente una. Así que obviamente en términos económicos es mucho más caro mantener Gran Hermano que Masterchef, que además también las horas de grabación podés grabar capaz 2 programas Claro. en una jornada, cosa que acá con Gran Hermano es muy difícil. Así que vamos a ver qué es lo que decide también para los próximos años Telefe de cara a Gran Hermano, porque me parece que estaría bueno capaz unos añitos, 1 o 2 años que descanse el formato. También Santiago, porque recordemos que está la noche, después tiene la cumbre que es el streaming y después a la mañana la radio, así La que radio. vamos a ver qué para. Yo no creo que para lo que quede el año y para el año que viene haya un Gran Dale. Hermano No, ya en está, le producción van a- porque está costando. Le van a dar un respiro, me parece, Sí. después de este. Sí, está con todo Popstar, ya están grabando Ay, eso algunas me encanta. partes y se habla de que hay una fase de la competencia que va a implicar convivencia. Ah, ¿Por qué me le gusta, meten está otro bien. reality? Y porque hay una necesidad hoy Porque viene bien, de- viene bien la convivencia. No, y viene bien. el on demand. Hay algo de la gente de Claro. querer verlo en cualquier momento Claro. que el tema de la convivencia te lo permite, porque ves qué están haciendo, ves un ensayo, ves una Claro. actividad. Entonces, bueno, hay contenido 24 horas que es básicamente lo que demanda hoy Me cae el bien sistema de medios. Sí. ¿Qué más le tengo? Bueno, de rating eso.
Alonso Pereira. Y Bien. después, bueno, sí, el sábado también, no, digo, el jueves y viernes con el feriado, Sí. la televisión también muy abajo. Baja. Y además, Baja bueno, en el mucho. medio creo que el viernes hubo un partido también, así que estuvo bastante complicadita la televisión. Lo único que se sostuvo fue LAM, que se ve que, bueno, al tener algo ahí como muy en contraposición a lo que sería el fútbol, bueno, se mantiene pese al mundial, así que muy bien los chicos. Bien. Y lo último del mundial es Sí. que Gasulla lo ubica, el periodista de La Nación Más y Me suena. de El Observador. Bueno, No me suena. La próxima traigo foto, disculpe que No, no se me no hay pasó. problema, ¿no? Ha Ahí lo busca encontrado- Canales y lo miro en Me su resuena. ha computadora. encontrado la Ah, sí, transmisión ya sé Ya sé del quién es. partido. Luis Gazulia. Luis Gasulla. Soy Luis Gasulia. Que tiene ahí la pelada prominente, Sí. brillante. Ah, brilla. Universidad de Buenos Aires. Brilla. Pero lo que le brilla es la visión, cosa que a mí no, porque yo no veo Eso. nada. Pero encontró en la transmisión de Argentina-Egipto, esto es una perlita, a la sobrina de Jessica Sirio. Ah, vi en las redes que lo publicaron. Tanto sí. que hablamos. ¿Y qué pasó con eso? No, un detallito. Un Bueno, la detalle. encontraron allá en Miami pasando la bárbara y la Bueno. gente indignada. Y se ha conocido un videito también de Insaurralde festejando el mundial. Lo vi, ese lo vi. Que, bueno, con un grupo muy grande. Él se lo ve Con un el ex de poco. Floppy Tesouro. Así es, muy bien. Ah, bien, Juanchi. Canales haciendo. ¿Sabe más de esto? Se lo ve Canales, un poquito. Estás para insanas con Martina también. Cuando vuelven sanas, así que prepárese, Juanchis. Se lo ve un poquito en el fondo, no está como tan adelante, pero bueno, ya empieza a... Sí, Ahí está, ahí mi está el amor. video de A ver. Insaurralde, Ahí se lo ese. ve justo. Sí. Y lo que me contaba mi querida Fernanda ¿Dónde Iglesias es que a fin de Al año fondo a la también derecha. participó. Ah, en Ahí, una- ahí, sí. A fin de año también participó en una juntada del año pasado, pero estaba más escondidito, más al fondo, con gorrita, tapado. De todas maneras, a ver, esto hay que aclararlo. La justicia todavía no determinó No, nada. obvio. Y él, hasta que la justicia no determine algo, él tiene todo el derecho del mundo a festejar. Sí. No, y que cada uno festejando el mundial, que por No, ni hablar. Hoy veíamos al viceministro de Justicia que está allá. Claro, así chicos. que imagínate. Hay está el mucha gente que viceministro de está sucia Justicia como una allá. papa y está también tocando la trompetita Sí. cuando gana Argentina. Así que no, Ni vamos le a... dio José Luis Espert. O le caemos a todos o a le ninguno. Y en esta polémica que venimos, Sí. también con el mundial, le hago tándem porque hay una persona que está harta de una de sus panelistas. Y estoy hablando de nuestra querida Georgina Barbarossa. Decime que de la Barbarossa. Mariana esa, De la boludo. Mariana, que se la enchufó la producción. Mariana nunca Bray. le cayó. Mariana ¿eh? Bray. No. Mariana Bray, voy a darle un cuadro de situación. A ver, dale. Georgina Barbarossa estaba muy cómoda con su coequiper Nancy Pasto. Sí. Claro. Cuando Mariana Bray empieza a tomar un poco de aire, gracias a nuestro querido Jorge Ría, que no nos acordamos que fuiste vos el desgraciado Sí. que nos trajo esto, empezó a tomar aire en C5N con esta postura un poco más Sí. antipopular, por así decirlo, porque ella no se autopercibe libertaria. Ah, ¿no? No. Ah, pensé No, que sí. dice que ella empatiza con algunas ideas, pero no con todas. No se puede bueno. llamar libertaria. Por ahí es anti algo. Sí, algo. Le meten, la producción le mete a Mariana Bray justamente para hacer esta pica con Nancy. Se va de las manos a clips que, bueno, ya hemos analizado. Y ahora, con la salida de Nancy, nos queda Dieguito Brancatelli. No, Branca. no, Dieguito boludo, Brancatelli ha sido víctima estos últimos días de un ataque mediático y sobre todo en redes por unos recortes sobre un análisis que él estaba haciendo en Argenzuela sobre el partido Argentina-Egipto. ¿No es así, Juanchis? ¿O estoy un poco...? No lo escuché. Bueno, pero es sobre Argentina-Egipto. Sí. Hizo un análisis, bueno, sobre los goles y goles sí, goles no. Y se le hizo un recorte y se lo estaba atacando por antiselección. Vio que ahora hay un discurso de lo antipopular, de que supuestamente los kirchneristas, los peronistas están en contra de la selección, de Messi, etcétera, etcétera. Bueno, si quiere escuchemos lo que contó Dieguito, Dale. muy tomado por la situación, porque obviamente recibió amenazas para sus hijos, para él. Entonces, bueno, no, estaba se pasan de rojo, bastante ¿no? preocupado. Escuchemos y después le voy a Para, ¿la mostrar- señora consiguió laburo? ¿Quién? La mujer, viste que estaba buscando laburo en Ah, redes. no vi, no Vieron que tengo ella es idea. una periodista de Sí. TN, medio que les iba a hacer un juicio también. Uy, bueno, ahora veremos. Escuchemos a Dieguito Brancatelli a ver qué nos cuenta y después vamos a ver cómo lo cruzó Nancy, que esto a Georgina no le gustó nada. Se están Venga. poniendo y haciendo un caranchismo de la política sobre lo futbolístico primero, ¿Y sobre ella un sentimiento toda tan nuqueada? profundo que es la Ah, selección sí, por ahí está la argentina, cábala. sobre el sentir, no solamente patrio, porque esto es mucho más grande. Acá estamos acotados al mundo de la Sí, selección. está angustiado. Yo, quien hablo por mí que estoy acá, pero hay otros colegas que están pasando lo mismo. Estamos siendo objetos de ataques totalmente, no son injustos, sino Gratuitos. desmedido. Pero, Hoy quiero que a esta selección le vaya bien y que a esta gestión le vaya bien. Yo con Messi
tuve una cuestión hace un año y pico, una cuestión de Trump cuando recién iniciaba la guerra y lo usan hoy. Yo jamás, y no me van a escuchar hablar y no lo van a tener ahí, hablar mal de Messi como jugador, que es un crack, que mis hijos lo aman, que yo lo quiero. Es una cuestión de ideas, de convicciones y políticas de hace un año y medio. Hoy, desde que comenzó la selección, lloro, me alegro, me abrazo, festejo, disfruto, me ilusiono, quiero ganar. Bueno, ahí estaba Dieguito Brancatelli, que como acá decía Barto, bastante tomado por la situación. Un registro que no lo vemos, bueno, normalmente es más picante, tiene otro perfil. Y me parece que también le caen un poco por sus ideas, porque anoche particularmente he escuchado a Gastón Edul haciendo un análisis, no sé por qué caí en esto, pero caí Me gusta. haciendo un análisis también del partido. Y me parece que no se le cae como se le cae a Diego Brancatelli por otras ideas que tiene y por lo que él también ha dicho también de algunos jugadores en otro contexto que no es futbolístico. Pero veamos la segunda parte, que acá es donde se pudre todo, porque si usted ve un compañero que abre el corazón, que está un poco pachucho, lo abraza y de última, bueno, si hay algo que recomendar, lo hace en privado. Bueno, no es el registro de Mariana, que lo atacó en vivo y Georgina se puso nerviosa. Presten atención que después le voy a sumar otro datito que hace a esta incomodidad. Venga. Ahí viene. Ahí viene De lo que María. vos decís, estás siendo víctima. Digamos, la grieta se da cuando vos criticás a Messi porque se saca una foto con Trump y solamente cae Pero sobre no te- Messi. para, no entendiste nada, Mariana. Está de vuelta metiendo la grieta en el medio, vos estamos tratando de ir por otro lado. Vos diste No el entendiste ejemplo, nada. acabas de dar No entendiste ejemplo, nada. vos acabas de hablar Pero de estamos Trump. volviendo a eso, que es lo que no Vos quiero volver. pero No vos quiero volver a pero cuestiones vos volviste a políticas y eso. políticas. No, estoy pero lo explicando. acaba, pero bueno, La verdad es que pero con no, gente así no se bueno, puede. No, Espera. con gente como vos que me interrumpe y no me deja Espera, desarrollar. dejá terminar No de es un acusar. ataque a vos. Este Chicos, problema es que lo paren. tomás personal. Habla vos y después hablas vos. Claro, Tranquilo. Ay, quiero que la deje muestren ella desarrolle luqueada. todo para poder decirte, pues yo trabajé con vos todo el año pasado y también estuve presente a tu lado cuando dijiste a Messi que lo iban a ir a buscar cuando este gobierno fracase. Entonces la grieta se da ahí. La grieta se da cuando vos decís eso, se da cuando vos decís, Messi, te voy a ir a buscar, mirando a cámara, cuando este gobierno fracase. Primero, deseando que al gobierno le vaya mal, como ya dando por hecho de que va a fracasar. Ahí se arma la grieta. E irlo a buscar a Messi porque simplemente lo vemos al presidente posando con una remera firmada por Messi. Nada más que eso. No sabemos si Messi se la mandó, si se la regaló el primo hermano, si él se la hizo llegar un amigo. No sabemos Pero quién se la hizo llegar. bueno, ahora- Ahí es cuando empieza la grieta y hay que hacerse Pero la seguís responsable. fomentando ahora de vuelta. No, la fomentó él cuando yo estoy Pero ya está, pero recordando un yo estoy hecho. tratando de hacer y Pero, poner un paño, Geo. un paño frío, Geo. porque me parece. Quiero Está primer bien, plano pero de Geo, Georgina la vestida grieta así. se da a partir de una. Ahí estaba Bueno. Georgina, que Qué bueno, bueno viene que le salga. Georgina le dice. Viene bastante complicadita con la relación de Mariana. Recordemos que esto estalla cuando se dio el Martín Fierro, que Georgina dijo abiertamente que quería que lo gane Analía por sobre Mariana, y Mariana se sintió un poco ofendidita. Y ni hablar de la preferencia que tenía Geo con Nancy Pasos también. Así que yo no creo que Mariana Bray sea parte del programa de Georgina el año que viene. Así que Espero. esto vamos a ver cómo continúa. No creo que continúe bien. Pero bueno, y pasamos a Gran Hermano Pereira, que ahora dale. sí le traigo lo mejorcito, lo más rico, porque ha abandonado nuestra mamá corazón. Ay, ¿Cómo otra vez. lloró? Fue- ¿Viste cómo lloró? No, Y la exacto. poseyó. Yo la lloré a moco tendido con Andrea, le debo ¿lloraste? confesar. Lloré, A mí me pareció medio destrozada exagerado. quedé. Te hace llorar, Andrea, te hace llorar. Arranca todo esto con una actividad para la gente que lo está escuchando en la radio. Es una actividad que se hace las tardes en Gran Hermano, donde Andrea cuenta un poco, no cuenta, larga la angustia que tiene en referencia al padre, a la muerte del padre que falleció en 2018, y ella lo adjudica toda esta guerra Causa mediática, judicial. claro, que tuvo. Escuchémoslo porque, bueno, obviamente pone todos sus dotes arriba de la mesa, pero sensibiliza un poco. Claro. Escuchemos a verla a Andreita, y esto parecería que, o por lo menos ella sintió que era el puntapié para lo que va a venir después. Escuche. A ver. No, Ahí viene, muchísimo. Andreita. Ahí Ahí viene. estaba Andreita, ya la vimos igual, No, de tirada en el piso, está rota. Arrodillada, La- ¿entendés? Ahí viene. Ahí viene. Acá trabajé por última vez con él Tremendo. y me da mucha bronca que por falsas calumnias, injurias, mierda que me tiraron, mi papá se fue y no lo pude retener acá. Y te extraño, papá. No, ahora es tremendo. Y te amo, y te necesito, y te llamo, y te sueño, y nadie me va a devolver a mi padre por esa mierda que me hicieron, Ahora profundiza. No se solo ría, por pero- trabajar, solo por ser buena profesional. pero está angustiada. Gran lloradora de la historia. Perdón, papá, perdón.
perdón. Perdóname. La carita de la mamá. Te amo, papá. Un aplauso para la señora Andrea del Boca, por favor, los pelos de punta me pone a mí. ¿Esto es real? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Si repasó realmente, si ella lo siente realmente, Sí, si el todo papá eso, murió todo por eso. eso, no sé. Yo que elijo creerle a Andrea del Boca que sí, digo, más allá de que le pueda poner una pimienta para la televisión, me parece que es algo que la tuvo por lo menos guardada y de hecho esperó hasta la absolución de la justicia como para volver a presentarse y a hacer justicia también un poco por mano propia en términos de volver a tener más bien de su carrera, de poder estar en la tele, así Horrible lo que le hicieron, ojalá. Romina. Bueno, y a raíz de esto es que se comunica la producción para avisar que Andrea tiene que salir de la Sí. casa y ella cree que su mamá le Está sube mal. la presión Está mal, a raíz claro, de de esto. esto. No es por esto, ya venía hace unos días y Ana Kiala, la hija de Andrea, le pidió a la producción que por favor saliera de la casa. Pero si quiere, veámoslo, porque creo que es una de las primeras veces que vemos cómo el hermano llama a una participante, le hace esta conexión con él afuera y le dice, bueno, te tenés que retirar de mi casa. Y vemos también una Andrea del Boca muy conmocionada, Muy así que afectada, a ver. veámosla. Hay otra voz de GH, se ve que el original está de Vacas. Les aviso por si está escuchan en el el mundial. borrano. Está en el mundial, se fue con él. Ay, me da miedo. Oh, le da miedo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Tranquila. Le Me encantaría ser voz de GH. Te llamé porque tenía algo que contarte. Ay, qué fea la Pero voz. tranquila, tranquila. No confía en da. mí. Hablé con tu hija, con Ana. Sí. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Oh, Nada grave, nada grave. nada grave, Andrea, tranca. No te preocupes, Esto es feo. pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. ¿Sí? Ok. Tranquila. Oh, tranquila. Qué piel que Te tiene. reitero, no es de gravedad. Ok. Pero estoy obligado, como corresponde, a transmitirte lo que está pasando. Siempre lo dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de ellas y que si me necesitaban, obviamente que el juego está. Primero está mi mamá y mi hija y mi tati. La Tati es la tía, estamos hablando de que la madre y la tía tienen entre 90 y 95 Claro, años, gente grande. grande. Los hermanos de Andrea viven en el exterior también, entonces es la única con Ana Kiara, su hija, que tienen que hacerse cargo, y así que bueno. Ana Kiara no daba más. No, aparte. Ana Kiara, Ana Kiara, no. por favor. En el programa de la Vichy y Pobre Ana Viciconte. Kiara. No, estaba. No daba más. Así que, bueno, y por último, Pereira, por le último. traigo porque yo sentí que si usted hubiese sido Santiago del Tráigame Moro, paz. hubiese hecho exactamente lo A que ver. hizo. Y a quien tenemos también nuevamente protagonista, Oh. a Mariana Bray, que otra vez en otro panel se ha desubicado y esta vez con la ¿Cuánto señora laburo Andrea tiene del Mariana, que la está levantando. Andrea, déjame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de ¿Esto es Bien Salió? este certamen Sí. televisivo, de esta competencia que Ya, es Gran bueno. Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas. Todo tipo, aparte de este programa, digamos, es parte de este programa, es eso. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron, cuando casi se mata, porque la primera reacción cuando vimos todos esos materiales, se mató. Pero yo no hablé de la caída nunca. No, pero bueno, acá dijimos... yo lo mencioné, pero yo lo a ver. entiendo lo que... A ver, por eso, no quedó claro. Nuevamente, no tengo problema, puedo decir las cosas 10 veces y no se entendieron. Yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo le solamente de la encanta. caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas Pero, que Marian, ¿vos no le sucedieron creíste dentro de la caída? casa. Inicialmente, cuando se cayó, no. Empecé a creer cuando vi la doctiva. Cuando empecé a ver realmente, bueno, no sé si me explico, vos estabas obviamente adentro, no viste desde afuera. Hubo inicialmente una caída que me dice, ay, se tropezó, se cayó a propósito. O sea, hubo algo inicial, no sé si ¿Cómo algo se va a inicial. caer a propósito? Apenas. No, chicos, pero pare. Creí en lo que Hasta sucedió Seferino a Real, partir de que no, se dio que te cuenta o banque de que se empezaron a ver Seferino. imágenes de todos lados y se No, te vio Marian, es que realmente si mal, nosotros, se vio para que era nosotros si de acá real. ya no creemos, estamos mal. Porque para las imágenes, tenemos Hay un montón de cosas que no creemos mira, que no pasan dentro de acá, material que porno, decimos porque que si no no, cuando se rompe la cara. creemos, digamos, en esto, el tema que es es Andrés Boca, si no que no tengo problema. Se cae Entonces, sol y entonces, se para cae. eso es lo que no Boca, vale. si no lo personalizamos en ella, no es mi caso, yo no personalizo, Pero ¿no crees No, semejante juego. caída? ¿Vos crees que alguien puede actuar una caída así? Claro que sí, no dije que no creo. A ver, Porque no le creció en Dijo un que no creyó principio cuando- porque era una catarata de mentira tras Claro. otra que te daba a dudar todo. Sí, a ver, Es como esto- ver un bar.
Pero no crees, Mariana, vos crees que hay que ¿Por qué me bar pones en eso? Vos necesitaba. entendiste, no entendiste Pero nada vos de lo que dijiste dije. Es un problema de interpretación Para del mí es texto. prejuicio. Aparte tiene un tono de interpretación voz. del texto, No, porque para yo dije nada. Tan Inicialmente, Muy difícil. Bueno, interpretación de texto, dijo, hay que decirle que es oralidad, porque texto es como se lee. Pero bueno, Muy bien. es muy buena como panelista, más allá de que yo no comparto tiene ninguna laburo por idea. todos lados. Pero el año que viene ya tiene la agenda libre porque Georgina, Gran Hermano, no va a ser convocada después de todo esto. Chau. Así que bueno, ahí muy bien Santiago Almoro Mira, también. Neura. Sí, segura, porque está. Che, Reato estaba medio desaparecido también. Regato estaba medio desaparecido, pero bancó mucho a Andrea y de hecho dijo que también había mucha ¿sí? estigmatización por lo que sucedió en el gobierno Mirá de qué Cristina raro. Pons. Sí, la verdad que muy ubicado. Y Dio para el giro cerrar, Seferino. y para cerrar, bueno, Seferino es nuestro. quiero destacar la participación de una figura como Andrea del Boca en un reality tan importante. Aguante. Y me parece que frente a tanto ataque de figura. actores y actrices que hoy están reclamando poder tener un trabajo y que desde el Estado Sí. también se incentiva un poco eso, y la crítica es, bueno, ustedes no se amoldan a estas nuevas estos nuevos proyectos que hay. Bueno, me parece que Andrea pudo resolver Andrea es una eso, crack. se ubicó y demostró, porque la dicción, la claridad que tiene al hablar frente a cámara, ninguno de los 19 que entraron atrás de ella lo ha tenido, así que es una chapó genia. para la señora Andrea del Boca. Lo dijo Martina Raya aquí en Amigos con Pileta, como cada lunes trae todo, así que le esperamos para el lunes que viene. Obviamente, acá estaré. Nosotros nos quedamos hasta las 14, ahora está Guido Sarachi. Ay, Los qué lindo controles, tema. Claro, sí. Me emociona. Se emociona cual Andrea del Boca. Wake me up. Sí. Quédense hasta las 14.